los azules, los rosas, los morados, los azules, los verdes, a ver los rojos. Vamos a cantar todos juntos. Desamparado, eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca has fallado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. ¿Cuántos están gozosos? Pueden levantar sus manos así. Tu palabra dice, dígalo fuerte, que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está dígalo en tu fuerte. mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Dígalo fuerte. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. 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 ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? A ver, yo quiero escuchar fuerte a los morados. Amén. Ahora queremos escuchar a los rosas. Si están listos. A ver los azules. Eso. A ver los amarillos. Tienen fiesta. A ver los verdes. Eso. Pueden alabar al Señor todos juntos. A ver los humanos palmeando. Diga conmigo, yo no temeré. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo
Queremos gozarnos y alegrarnos en Él. Sí, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. No deja dormir esta muchacha, hombre. Me tuvieron que despertar. No se crean, hermanos, estábamos ocupados. ¿Cómo están el día de hoy? Acá no se oyó nada, nomás acá. ¿Cómo están el día de hoy? No lo escucho, hermano Wilber. A ver, los rojos, ¿cómo están? ¿Y luego por qué se ponen rojos? Y luego acá muy verdes, miren. Y luego amarillos. Qué bueno, hermanos, estamos de fiesta con Jesús. Dice su palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es muy importante, estar juntos, pero en armonía. Sí. Así de que, hermanos, si estamos así, va a descender la gloria y la unción de Dios sobre nuestras vidas y va a derramar bendición en nuestros corazones. Estar en paz. Sí, para respetar el orden de nuestra celebración, vamos a hablar acerca precisamente de la unidad. Y para esto yo les voy a dar dos citas que nos van a servir como base de la reflexión que tenemos de parte de Dios para nosotros en este día. Obviamente, el capítulo donde se habla del anhelo de Jesús en cuanto a la unidad de la iglesia. ¿Alguien sabe cuál es ese capítulo y qué libro? A ver, los estudiantes, estudiosos de la Biblia, ¿cuál es el capítulo donde se habla acerca del anhelo de Jesús por la unidad de la iglesia? ¿Cómo dijo, hermana Gaby? Hechos, dice usted. No. Incluso hay una oración de Cristo. Hermano Arévalo. Y se habla del fruto por poquito, calientito. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del versículo 20 al 22 y luego van a separar allí su texto para luego pasar a Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32. ¿Sí me escuchó? Primera cita, San Juan capítulo 17 versículo 20 al 22. Segunda cita, Efesios capítulo 4 versículo 31 al 32, que también habla acerca de la unidad. Mientras la encuentra, hermanos, permítanme ofrecerles una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, muy especialmente a las personas que en esta tarde también nos honran con su presencia, con su visita en este lugar. Tenemos en este día la bendición de tener aquí a un joven amigo de Riaret que nos ayudó el día de hoy con el ministerio ahí de la batería. Tocan en otro grupo ellos juntos también, en un ensamble que hicieron, y Dios los está usando por ahí. Y bueno, pues a este muchachito lo acompaña el hermano Javier, que es el papá. Sí, Javier me dijo, ¿verdad, hermano? Ahí está atrás. Es buen papá, mire, porque lo trajo hasta aquí, y aquí está esperándolo para… Esa es la función de los papás, no decirle ve, es llevarlo. Esa es la función. Así que, hermanos, le felicito a nuestro hermano y vamos en esta hora, hermanos, a leer la palabra del Señor con mucha atención y también con un corazón muy receptivo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Juan capítulo 17 versículo 20, muchachos. 20, no 2, 17, 20. Esperamos porque ahí se le chispoteó. Versículo 20. Ok. Dice, mas no ruego solamente por estos. Está hablando de los discípulos, No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Diga, Cristo oró por mí. Estaba rogando por usted.
que iba a creer en Él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Escuche el propósito de la oración: para que todos sean, ¿qué cosa? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué cosa? Mire qué bonito el Señor. Aquí nos muestra su anhelo acerca de la unidad. Él desea que estemos unidos, que estemos realmente unidos, y para eso Él intercede delante del Padre, para que suceda la unidad. Pero no solamente, hermanos, intercede, la divinidad nos da el mejor ejemplo. Dice: como tú y yo, oh Padre, somos uno. Es el mejor ejemplo de la unidad. No hay división, no hay contienda, no hay diferencias. Y además, por si usted está pensando, es que difícil, no es posible la unidad. Bueno, el Señor nos da el recurso para lograr la unidad. Amén. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué cosa? Para que sean uno. Con la gloria de Dios sobre nuestras vidas todo cambia. Con la gloria de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, se derriban las diferencias. Necesitamos estar en la gloria de Dios. Necesitamos vivir en la gloria de Dios, bajo la gloria de Dios. Y los resultados serán maravillosos, hermanos, porque el propósito, hermanos, de la unidad es para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es la única forma, dice, para que el mundo crea. A veces la gente no cree, el mundo no cree en Jesús por la falta de unidad. Por la falta de unidad. Así que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a la otra cita, Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando eso se quita del corazón, escuche, la unidad fluye. Y oiga bien, eso no se lo va a quitar Dios. Usted es quien tiene que quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y ahí le va la clave. Dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Padre celestial, te honramos y te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que está entre nosotros, por la gloria, Señor, que tú has derramado sobre tu iglesia. Estamos listos, estamos preparados, Señor, para que la unidad de tu pueblo, entre tu pueblo, sea manifiesta y los incrédulos, Señor, puedan venir a ti por el testimonio, Señor, de tu poder sobre nosotros. Ayúdanos a ser, Señor, obedientes, receptivos y obedientes a tu palabra. Que tú seas glorificado, Señor, como siempre en nuestras vidas. Que tú seas honrado, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Clave para una firme unidad. La clave para una firme unidad. Porque no se trata de ser firmes una semana o estar en unidad una semana, un mes, un año. Se necesita, hermanos, que las familias estén unidas siempre, en las buenas y en las malas y también en las peores. Se necesita que la iglesia se mantenga siempre en la unidad, en unidad siempre, cuando se va de subidita, cuando se va de bajada,
cuando hay luchas, cuando hay pruebas, cuando hay bonanza, cuando hay solo alegría, en todo momento, hermano, tenemos que conservar la unidad. Y eso es algo, hermanos, complicado en todos los tiempos. Sin embargo, no es imposible. Desde el primer siglo, hermanos, de la iglesia, todo el mundo estaba dividido por castas, condiciones sociales y también de género. O sea, naciste pobre y pobre serás. Naciste mujer y te amolaste, así va a ser. Tu condición será totalmente diferente. Era una sociedad en una agitación social. Los conceptos, hermanos, de derecho, de igualdad, de libertad y dignidad humana no eran unas normas que se aceptaban en ese entonces. Casi, hermanos, ahí vamos otra vez a lo mismo. Ahí vamos otra vez hacia el mismo rumbo. Así que, hermanos, cuando el cristianismo entró en escena, obviamente que ocasionó una revolución social, totalmente. Las enseñanzas de Jesús acerca de la igualdad, la justicia, la preocupación por los pobres, el respeto, hermanos, por los marginados, eso parecía aspectos muy radicales ante la sociedad, ante los gobiernos, porque no era bien visto, no era la cultura, no era la costumbre. Y al mismo tiempo, hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento se unieron alrededor precisamente de los valores centrales de la creación y de la redención, porque el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, cambió todas las cosas sociales, hermano, incluso los aspectos sociales, porque enseñaron que todos los seres humanos, se nos enseña que todos los seres humanos fuimos creados por Dios, todos, y que la redención, hermanos, se puso a disposición de todas las personas por medio de la cruz del Calvario, para todos, amén. Y que en Él, en Cristo, no hay ni judío, no hay griego, no hay pobre, no hay rico, no hay esclavo, no hay libre. En Cristo todos somos iguales. Bendito sea su nombre, hermanos. En este caso, hermano, no importa cuál sea la situación de cada persona, amén. Todos somos de gran valor, de un gran valor a la vista de nuestro Dios. Eso revolucionó, eso causó grandes problemas. Y la iglesia, hermanos, para argumentar y fomentar la coinonía, la unidad en la iglesia, obviamente que el apóstol Pablo fue llamado para eso, para ayudar a entender a la sociedad, ¿verdad? Que la humanidad, hermanos, en la humanidad no debe haber diferencias y mucho menos dentro de la iglesia. Y vaya, hermanos, que después de que el apóstol Pablo lo enseñaba, se miraba en la necesidad de amonestar con mucha rigidez cuando se hacían cosas que no estaban, hermanos, en favor de la unidad. Y le decía: en esto no los alabo, por esto no los felicito, son muy buenos por estas cosas, pero en cuanto a la unidad no los felicito. Y dicen, ¿verdad?, que hay gente que se le tiene que enseñar con peras y manzanas, porque no se entendía con toda claridad acerca del concepto de la unidad. Y tuvo que ilustrárselos el apóstol Pablo, hermanos, con el cuerpo humano, para hacer la comparación de la iglesia. Y les hacía saber, hermanos, que todas las partes de un cuerpo estaban en unidad, estaban en una sola función. Y si estaban unidos realmente en el cuerpo, les hacía saber que si algún miembro del cuerpo era herido, era lastimado, se dolía, entonces todo el cuerpo se duele cuando hay unidad. Entonces la pregunta en esta tarde para todos ustedes, hermanos: ¿por qué hay tanta insensibilidad ante el dolor ajeno, ante las necesidades de nuestros hermanos? ¿Por qué no hay ninguna preocupación? ¿Qué está sucediendo? Suceden dos cosas.
como los diabéticos. Yo conocí a un amigo que venía de viaje de Chihuahua a Juárez en tiempo de invierno. Traía un bochito y la calefacción salía acerca del pedal del acelerador. No se dio cuenta, cuando llegó a Juárez tenía los dedos achicharrados porque el azúcar la traía al tope y no le permitió ser sensible al ardor, al calor, y cuando llegó ya era demasiado tarde, le tuvieron que amputar su pie porque había insensibilidad. Puede ser que una razón por la que usted sea insensible es que está enfermo. Por eso no siente el dolor, por eso es insensible, por eso no percibe el riesgo, el peligro en el que se encuentran otros y se queda callado, no dice nada, no lo rescata, no hace nada para ayudar. La otra también puede ser que no está en el cuerpo. Y eso está más delicado, Una razón de su insensibilidad y falta de unidad puede ser que usted esté enfermo. Y la otra puede ser que usted esté fuera del cuerpo. Porque de eso vamos a hablar, acerca de la firmeza. Y si usted es honesto, hermanos, ¿cómo nos hace falta estar firmes? Porque si las cosas van bien, si me tratan bien, entonces sí hay unidad de parte de aquí para allá. Pero cuando las cosas no son bien de allá para acá, entonces se extingue la unidad. Y escucha bien, te desintegras del cuerpo, te desconectas del cuerpo. Y hoy día, hermano, cada quien acarrea agua para su molino, solamente procura el bien personal o cuando mucho el de su familia, pero no se preocupa, hermanos, por la condición, por la situación en que viven los demás hermanos en la fe. Y no estamos hablando de los hermanos de China o de Japón, estamos hablando de los hermanos que están en nuestra congregación. Muchas veces ni nos damos cuenta que está pasando. Entonces, hermanos, pensando en esto y por este motivo, hermanos, voy a tratar en esta tarde hablarles solamente 3 aspectos sobre cómo lograr una firme y permanente unidad como iglesia entre unos y otros. Que Dios nos ayude. En primer lugar, hermanos, se puede lograr una firme y permanente unidad, y eso basado en el segundo texto que leímos, dejando fluir del corazón nuestra verdadera esencia. Dejando fluir del corazón nuestra verdadera esencia. Regresando al texto de Efesios, dice: antes sed benignos unos con otros. Levante la mano los que se consideran buenas personas. Ninguna. Nada más 2. Los demás se consideran malos, requete malos, con caras así de Juan Sin Miedo, de Gabino Barrera o de no sé qué. Porque estamos empeñados, hermanos, los seres humanos, a dar una apariencia de malos. Pero esa no es tu esencia. Hay gente, hermanos, que a veces se goza mucho con los testimonios. Aquí dicen: hombre, ese trae un testimonio poderoso, porque viene de una vida de maldad. ¿Eso qué chiste tiene? La maldad, hermanos, es como un estuche, es como una apariencia en la que se cubre la verdadera esencia de los seres humanos. La Biblia dice que cuando el Señor hizo todas las cosas, incluyendo al hombre, dijo: y vio Dios todo lo que había hecho, y era ¿qué cosa? Bueno. Era bueno en gran manera. Esa es nuestra esencia. Escuche, los seres humanos venimos de Dios y Dios es bueno todo el tiempo. Dejemos fluir nuestra verdadera esencia. El origen de la esencia del hombre, hermanos, es Dios. Esa es nuestra esencia. Y dice su palabra que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ni siquiera que tiene que usar una técnica. Simplemente dejarse fluir como un hijo de Dios. Que su vida fluya como un hijo de Dios. La causa, hermanos, de la pérdida
de esta esencia, porque obviamente se perdió. La gente ha dejado de ser buena, no porque Sí, la ya no muerte le pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y David dice: "He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre". Y Romanos dice 3:10: "Como está escrito, no hay justo ni aún uno". El pecado, hermanos, nos ha degradado. El pecado nos ha corrompido. El pecado, hermanos, ha echado a perder nuestra verdadera personalidad. Hay quienes que se sienten Luis Miguel y hay mujeres que se sienten la Mujer Maravilla, pero no lo son. Hay gente, hermanos, que tiene una identidad que no le pertenece. Hay gente, hermanos, que imita la personalidad de otra persona para tratar de esconder lo que realmente es. Nosotros fuimos creados por el Señor, hermanos, y hay forma de recuperar la verdadera esencia. Sí hay forma, hermanos, para recuperar la verdadera esencia que tenemos de parte de Dios. Romanos 5:15 dice: "Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo". Hermanos, la gracia de Dios nos puede restaurar a todos. La gracia de Dios nos puede dar la capacidad de ser buenas personas. La gracia de Dios es la que nos puede, hermanos, hacer fluir, hermanos, en nuestra verdadera esencia y no en lo que realmente, lo que a veces queremos aparentar. Y esto es gratis, es gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo, y es un regalo, hermanos, que nos es todo suficiente. La gracia de Dios, hermanos, sirve para todo. La gracia de Dios sirve para todo. Sí. Por la gracia de Dios es que usted tiene vida. Por la gracia de Dios es que usted tiene una familia. Por la gracia de Dios es que usted tiene un empleo. Por la gracia de Dios es que usted tiene un techo. Por la gracia de Dios es que usted está aquí ahora. Muchos no pueden estar aquí porque no están disfrutando de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, hace recuperar todo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Que la gracia de Dios, hermanos, transforme nuestras vidas. Que la gracia de Dios, hermanos, nos ayude para fluir en nuestra verdadera esencia. Para, hermanos, vernos con benignidad y no con juicio. Con una palabra de vida y no de muerte. Con una palabra, hermanos, de justicia y no de juicio. Qué importante, hermanos, es que dejemos que nuestra verdadera esencia fluya. Escuche bien, hermano, usted es bueno, usted es buena, hermana. ¿Por qué se empeña a poner esa cara fea que no le luce para nada? Sonríase, que Cristo le ama. Nadie se la va a creer. Si usted es salvo, dice su palabra que la salvación de Jehová nos hermosea el rostro. No hace falta de poner esa cara dura. Deje que la benignidad fluya de Dios en su vida. Pero además, hermanos, para lograr una firme unidad, además de dejar fluir nuestra verdadera esencia, también se necesita practicar la máxima virtud de la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes, pero en cuanto a la tolerancia tenemos que, hermanos, practicar, no dejar fluir, practicar la máxima virtud de la tolerancia, que es la misericordia. Dicen que misericordia, yo oí en el campamento, que es amar la miseria. ¿Sí se acuerdan, hermanos, que dijeron ayer? Amar la miseria. Sí. Y decía el predicador, pero a veces cuando vemos en calamidad, en tragedia a alguien, decimos: eso te pasa porque estás en pecado. Por eso estás enfermo. Por eso te vino ese problema. Por eso estás en esa desgracia. Y en vez, hermanos, de ser, hermanos, tolerantes, solidarios con la necesidad,
Venimos, hermanos, a veces con una palabra de juicio. La tolerancia, hermanos, es una necesidad en toda relación interpersonal. La tolerancia es muy importante. Es más, necesitamos ser tolerantes hasta con nosotros mismos, porque hay gente que no es tolerante, hermanos, se exige más. Por eso la gente no tiene paz. Por eso la gente a veces, hermanos, no es feliz, porque ni siquiera es tolerante consigo mismo. Se exige más de lo que puede dar. Y eso es frustrante, hermano. Eso debe de ser desesperante cuando tú te exiges más. Imagínate cuando se lo pides a otro. Para llevarse bien con la gente hay que saber, hermanos, aceptar. Hay que saber perdonar. Hay que saber tolerar a los demás. Eso es muy importante. Por todos es muy conocido, hermanos, que el mundo actual, en este mundo existe el prejuicio racial, que hay fanatismos nacionalistas, que hay hostilidad, que hay apatía. Amén. Y esto, hermanos, lo que ha hecho es avivar, hermanos, ese sentimiento de intolerancia. Por donde quiera se publica, por donde quiera se promueve todo tipo de apatía, de hostilidad. Siempre donde quiera vemos eso. La intolerancia, hermanos, invade incluso los hogares, los centros de estudio, lugares de trabajo. Cometes un error y te despiden. No hay tolerancia. Incluso, hermanos, lo vivimos en las comunidades cristianas. Y eso sí incomoda, eso sí cala, eso sí duele. Porque donde debe caber la tolerancia, hermanos, debe ser en la iglesia. Es que yo no sé qué hacer con este. Quítenmelo de mi vista. Yo les platico, hermanos, que había un muchachito en la iglesia que le llamábamos el niño milagro, porque era bien vago, hermanos. La mamá, cuando no estaba pidiendo oración porque estaba quebrado ahí en la casa, estaba dando gracias a Dios porque ya lo había sacado de otra. Un día, nada más para que se den una idea, se sintió Superman y se tiró del techo a volar. Imagínense cómo quedó. En la escuela dominical ya ninguna clase lo quería, hermanos. Ya nadie lo quiso. Y yo era el superintendente y me lo llevaron a mi oficina. Dijo, ahí está, hermano, a ver qué hace con él. Pobre niño, iba bien avergonzado, con la cabeza agachada. Y ya le dije, siéntate, mijo, ¿qué tomas? ¿Qué quieres tomar? ¿Un café o quieres una soda? Cuando le dije eso, hermano, se cruzó de pies y dijo, una soda. Y le serví la soda. ¿Qué le digo, Señor? Ilumíname, ¿qué puedo hacer por este chamaco? Ayúdame. Entonces yo dije, le voy a dar algo que le guste, pero que le guste de verdad. Le dije, qué bueno que te trajeron aquí, Carlitos. Ya dije su nombre, ¿verdad? Le dije, mira, yo necesito una persona como tú aquí en mi oficina. No, hombre, se puso así en el borde de la silla, hermano, como diciendo, presente, estoy listo. Mira, hay hermanos maestros de la escuela dominical o que llegan sin plan de clase. Yo necesito a alguien que le supervise eso. Y también necesito que le lleves los materiales, porque ya ves que en la mañana corre uno para allá y corre para acá. Que le lleves lo que nos pidan. ¿Me ayudas? Sí, ¿cómo no? Dijo. No, hombre, el próximo domingo, hermano, llegó con corbata, listo. Dijo, ahora son las mías. Iba a supervisar a quien lo llevaba, a los que no lo habían querido, hermanos, a los que no lo habían tolerado. Y cuando hizo su primer día de trabajo, a mediodía que terminaron las clases, llegó la mamá bien enojada, hermano, casi endemoniada. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted poner a este muchacho en esa posición de privilegio? Fíjese bien lo que dijo. Ni salvo es. Cuando dijo eso, le dio un empujón, hermano. Y leer la puerta. Le dije, ¿con qué razón este muchacho es así? Por su intolerancia. Porque hay veces la gente, hermano,
piensa que porque les da de comer y porque les da que vestir, con eso es todo, y porque los tiene ahí, lo está tolerando, pero a veces, hermano, la actitud lo está diciendo todo lo demás. Escuche bien, ese muchacho es hijo único, ciudadano americano, y según la ley de los Estados Unidos, por ser hijo único, puede, hermanos, ¿cómo se dice la palabra? O sea, no está obligado a ir al servicio militar, pero él se dio de alta en el ejército de los Estados Unidos y se enlistó en una de las guerras que ha habido y regresó y se volvió a enlistar, y hoy día no sé en qué base militar está en el mundo, pero es un muchacho de bien, es un buen padre de familia. Hace poquito me salió una publicación, ya tiene un hijo, creo que 10 años de edad o poquito más, que es su adoración. Es un buen padre, es un buen ciudadano y escuche bien, es un buen cristiano. ¿Cómo hace falta la tolerancia, hermanos? ¿Cómo hace falta la tolerancia? Sí. Yo felicito a todos los hermanos varones que son tolerantes. Aquí hay gente, hermanos, que necesita de nuestra tolerancia para que la unidad, hermanos, permanezca y prevalezca en nuestra iglesia. Necesitamos, hermanos, un espíritu misericordioso. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Amén. La palabra misericordia, hermano, tiene un grande significado. Es buena voluntad para con los miserables, para con los afligidos. Unidad, hermanos, con un deseo de ayudarlos, de aliviarlos de sus problemas. La tolerancia, hermanos, por supuesto que también tiene límites. Incluso Dios tiene límites. Amén. Escuche bien. En el caso de Dios, hablándole el Señor Jesucristo a los fariseos en Mateo 23:13, nos dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, el Señor no toleró la injusticia de estas personas por negar a la gente, hermanos, el conocimiento de Dios. Es por eso que su ministerio fue enfocado, hermanos, en mostrarles el Padre Celestial a todas las multitudes. Cristo no toleró la injusticia. Cristo no toleró, hermanos, la infidelidad. Ahí lo estamos viendo. Cristo no toleró la desobediencia, el no haber cumplido, hermanos, con sus deberes. Cristo no toleró, hermanos, el que fuera piedra de tropiezo en vez de ser un buen ejemplo. Aguas. Eso no lo tolera el Señor. No toleró la hipocresía. Se los dijo ahí claramente. Así que Dios nos ayude, hermanos, para echar mano de la máxima virtud de la tolerancia, que es la misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Misericordia, misericordia. Seamos misericordiosos, hermanos, con aquellos necesitados. Nuestra posición no es ser juicios ni ser jueces de las gentes, es ser misericordiosos. Misericordiosos. Por último, si usted y yo deseamos, hermanos, que la unidad aflore y permanezca como iglesia, eso sucede, hermanos, ofreciendo con sinceridad el don, el regalo que constantemente todos aquí necesitamos. ¿A cuántos les gustaría que le dieran un regalo el día de hoy? Levante la mano. Bueno, pues por lo menos le gustaría, ¿sí? Porque hay gente que no le gusta ni dar ni recibir, ¿verdad? Sí. El Señor tiene, hermanos, un regalo para darnos a nosotros, y es un don que lo necesitamos. Hoy día, hermanos, ya en las fiestas, normalmente cuando le mandan a usted su invitación, ya le dicen qué quieren de regalo, ¿verdad? Sí, ya le dicen que va a ser de dinero, y eso quiere decir que hay que traer dinero. Y le ponen una cajita ahí, y eso está bien, ¿eh? Por cierto, hermanos, ahí viene el 14 de julio. Yo voy a poner mi cajita ahí,
Sí. Así yo me compro lo que me haga falta, ¿no creen ustedes? Eso es buena idea. Eso es buena idea. Así compra uno no lo que digo, no recibe uno lo que a veces ni necesita. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba chamaco, hermanos, en el día de la amistad, me regalaron a mí un perfume de hombre y yo quería quedar bien con una chamaquita y no tenía que regalarle, llevé el regalo que me habían regalado a mí y lo pasé más adelante. Pues por supuesto que no le iba a servir. Era un aroma Will Country de los cuando empezaba el Avon en aquel entonces. Había una lamparita, sacó una lamparita y una bota y de Will Country, sí, y me regalaron, no sé si era la lamparita o la bota, pero yo la regalé más adelante. Pues no le van a necesitar. O sea, no es mala idea. No es mala idea que tenga una cajita ahí y usted traiga el dinero y la gente se compra lo que necesite. Pues este regalo, hermanos, que constantemente todos necesitamos es el perdón. El perdón. Todos lo necesitamos. Dice la palabra que leímos: perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Sí. Colosenses 3:13 dice y nos exhorta: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es la razón, hermanos, de este don necesario de todos? Bueno, la razón es el amor. O sea, Dios nos dio su perdón simplemente porque nos ama. Más bien sería la causa. La causa, hermanos, de este regalo es el amor. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por amor. Es por amor. ¿Sí? Por eso dice la Biblia: y de la manera que Cristo os perdonó. Amén. La razón para ofrecer, hermanos, el perdón, ¿verdad? Es esa causa, ¿verdad? Porque ¿quién no va a tener queja uno del otro? ¿Quién no va a tener queja uno del otro, hermanos? Estaba platicando con el pastor que predicó el jueves y dice: es que ya siendo gentes, por naturaleza vamos a tener problemas. Va a haber dificultades, va a haber inconformidades por el simple hecho de ser gentes. Y yo les digo, aunque estemos solos, va a haber conflictos, aunque estemos solos. ¿Se acuerdan de aquel náufrago que les he platicado? Que cuando lo encontraron, sus salvavidas, encontraron que había 3 jacales. Había 3 jacales y le preguntaron: bueno, ¿y esos 3 jacales por qué están ahí? Si tú estás solo en esta isla. Dijo: no, pues es que uno en un jacal vivo. Y el otro: es la iglesia donde voy. Y el otro: es la iglesia donde iba antes, pero ya no me gustó. Porque habiendo gente, hermanos, siempre va a haber ese tipo de conflictos. Siendo humanos. Dice: perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si alguno tuviere queja contra otro, no dice váyase de la iglesia. No dice deme mi muñequita que ya me voy, las hermanas. O los hermanos: eche mi trompo y mis canicas que ya no juego. No, si tienes queja, perdona. Si tienes queja, perdona. Esa es la fórmula, esa es la manera, hermanos, para dejar que la unidad fluya. Perdonar. El Señor Jesucristo en el capítulo 18 de Mateo nos enseña: si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él a solas. Si te oyere, dice, ganaste a tu hermano. O sea, hay reconciliación. Pero lo más cómodo, hermanos, y el escape más fácil es retirarte, aislarte, dejar el problema. Pero tú piensas que lo dejas y el problema se va contigo, porque no tuviste capacidad de pedir perdón o de perdonar. El problema ahí va.
Muchas veces la gente que te ofendió, a lo mejor lo hizo inconsciente. Hermanos, la ofensa, el agravio es garantía. Está garantizado que va a suceder en cualquier momento. Las inconformidades van a existir siempre en tu familia, y no porque haya problemas entre tus hermanos van a dejar de ser tus hermanos. Mientras haya diferencia entre ti y tus padres, no van a dejar de ser tus padres. Entonces, ¿por qué a veces cuando sucede dentro de una congregación ese tipo de conflictos, mejor dice, den mis canicas que ya no juego y me voy a otra? Y piensas que arreglaste el problema, pero el problema se da contigo. Y eso es lo que suele suceder, después una y luego la otra y luego la otra, y quién sabe dónde vaya a parar. Sí, yo siempre les digo, hermanos, que la garantía de esta congregación es que aquí hay doctrina sana y hay estatutos que nos protegen a todos. Si cualquiera, incluyendo al pastor, se sale del huacal, aquí tenemos estatutos para ponernos en orden los unos a los otros. Sí, aquí no hay nadie de que sus chicharrones truenen. Aquí todos tenemos que caminar derechitos, esforzarnos por vivir una vida bien. Y ese es el problema, hermanos, que a veces cuando ya se nos quiere llamar la atención, lo dice, mejor renuncio, o como alguien me dijo ahorita, pues despídame. Eso es lo más cómodo. No, es perdonar, es corregir, es pedir perdón. Es pedir perdón. Ese es un regalo, ese es un don, hermanos, que es una necesidad de todos. La razón, hermanos, por ofrecer el perdón, si no es por amor, debería ser por temor. Dice el texto, Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no lo hace por amor, aguas, hágalo por temor, por reverencia. ¿Cómo hace falta, hermanos, perdonar? Saber perdonar. Hay gente, hermano, que, perdóneme la expresión, se está pudriendo en vida por no saber perdonar. Su corazón está hecho garras por no saber perdonar. Gente que tiene arrastrando, hermano, desde su niñez, desde que tiene conciencia de cosas en su corazón, por no saber perdonar. ¿Qué fue justo? No, no fue justo. Hay muchas cosas, hermanos, que hay en la vida que no son justas, pero no estamos aquí para buscar justicia, estamos aquí para hacer lo que es correcto delante de Dios. Y no muchas cosas no son justas. Que el hecho de que Job haya perdido la salud, sus riquezas, a sus hijos, no era justo, pero era lo correcto en el plan de Dios. Que José el soñador haya sido vendido, llevado a la cárcel, acusado de cosas que no hizo, no es justo, pero era lo correcto en el plan de Dios. Acepta el plan de Dios para ti. Acepta el plan de Dios para ti. No busques lo que es justo, busca hacer lo que es correcto delante de Dios y perdona o pide perdón. Sí. Es lo que tenemos que hacer. Un día mi pastor, hermanos, nos llevó a visitar a una familia de la iglesia. Resulta que una hermana, sin darse cuenta, salió a tirar el agua de los trastes a la calle, porque en aquel entonces en la Galeana no había sistema de drenaje, y salió a tirar, y en eso va pasando un chamaquito que era su sobrino, hijo de su hermana, y le cayó todos los pedazos de tomate y cebolla en la cara, y se fue llorando a la casa. Y cuando lo vio la mamá, imagínese, hermano, tú, hermanas, ustedes pueden perdonar cualquier ofensa a ustedes, pero ay, que le sus hijos, tenga cuidado, hermanos, tenga cuidado. Fue y le puso una arrastrada, hermanos, a su propia hermana, una jaladera de greñas, y la arrastró por la calle. Era su hermana. Entonces la hermanita le pidió perdón y le dijo, aunque se muera mi hijo, pero no te perdono. Y fue la hermana llorando con el pastor, y el pastor nos invitó a los diáconos para ir. Entramos a la casa y empezó a hablar el pastor con ella, orillándola al arrepentimiento por lo que había hecho, por lo que había dicho, y que pidiera perdón o que aceptara el perdón de la hermana.
Y le volvió a repetir al pastor: aunque se muera mi hijo, pero no le perdono. Qué tremendas cosas, hermanos. El pastor cerró la Biblia, apenas les iba a hablar acerca de ese texto. Si no perdonas a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando dijo eso la hermana, cerró la Biblia el pastor. Dijo: sacúdense el polvo, hermanos, no se lleve nada de esta casa. La Biblia, le dijo, no tiene nada para usted. Dios no tiene nada para usted. No hay nada para usted si no sabe perdonar. Y nos fuimos. Obviamente ya no fue a la iglesia. Y creyendo, a veces la gente se engaña, hermanos, que anda allá porque le dan participación, porque canta, porque dirige, porque hacen cosas, piensan que está bien, pero traen un problemón serio, hermanos, en el corazón. ¿Sí? No se murió el muchacho, hermanos, porque el Señor le iba a dar el gusto, pero sí se lo enfermó. De repente le empezó a crecer la cabeza, hermanos, y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Nos dábamos cuenta porque ahí toda la familia era miembro de la iglesia. Decía el pastor: cuando falta Pacheco, falta toda la pachecada. Eran como, José Pacheco tenía como 10 hijas, hermanos. Así que imagínense cuando faltaba Pacheco a la iglesia. Así como hay algunos aquí, falta uno y faltan todos los González. Perdón, hermano, perdón. ¿Para qué dije González? Había dicho Redondo, ¿verdad? Pero sí me está entendiendo, ¿verdad? Así que, hermanos, se retiró de la iglesia. Se retiró de la iglesia, pero los que iban todavía nos daban razón de lo que estaba pasando. Hasta que finalmente, hermanos, entendió. Cuando ya no había solución para su muchacho, regresó a la iglesia. Porque escuche bien, el sacerdote que te declara leproso es el que te debe declarar sano. No me venga a mí usted que porque ya está en otra iglesia o se va a otra iglesia, las cosas están bien allá. No, señor. Si se va mal de aquí, va a estar mal en todos los lugares que usted vaya, donde quiera que vaya. Porque es muy cómodo ir donde no lo conocen, ¿verdad? Yo a veces cuando me encuentro a los muchachos que eran de aquí, que andan haciendo cosas, me da risa, hermanos. Y cuando me miran agachan la cabeza, porque el que los conoce soy yo. Sí. Le estaba platicando a Oscarín, se encontró por ahí alguien que tiene planes de ir a Colombia, de prepararse, y le dije: mira, aquí hay muchachos que han andado en Colombia y que se han andado preparando por todos los lugares. ¿Sabes qué compartían en Colombia? Nuestro sistema de enseñanza. Aquí tienes todo, le digo. Tienes todo para crecer, para capacitarte, para servir. Aquí hay todo. Así que finalmente, hermanos, esa señora tuvo que regresar, pedir perdón. El perdón cambia todo, hermanos. Su muchacho vive. Es un joven de la edad de Rebeca, poquito mayorcito. Ya es un hombre maduro, tiene sus propios hijos. Están plantados en la iglesia, felices ahí el hermano Luis, y lo que es de mi tierra, el hermano Luis Morales. Ahí están plantados en la iglesia, fieles servidores. Ya murió nuestro pastor, hay otro pastor, pero siguen ahí firmes en la iglesia. Porque cuando se aprende a perdonar, hermanos, no hay razón para moverse a ningún lado. No hay razón. Sí se puede, hermanos, vivir en una permanente unidad, sí se puede, pero obviamente se tiene que tener un concepto claro, hermanos, de lo que es la unidad. No se trata de uniformidad, ni siquiera, hermanos, a veces, como está la sociedad el día de hoy, no se trata de estar juntos. El concepto de la unidad es otra cosa. Un Señor, un Dios, un bautismo. Eso es lo que nos describe la unidad. Y las cualidades, hermanos, es ser humilde, ser tolerante, ser paciente, para que fluya la unidad. Y sí se puede, hermanos, pero necesita usted, hermanos, echar mano del origen de su verdadera esencia, la benignidad. Dejar, hermano, que la máxima virtud de la tolerancia fluya. Sea misericordioso, tenga misericordia de la gente, no lo juzgue. A lo mejor si es consecuencia de un error o de un pecado, tu posición es ponerle la mano y levantarlo en el nombre de Jesús, restaurarlo con la ayuda de Dios, considerándote a ti mismo, dice su palabra. No sea que tú también seas tentado. Y echando mano del don que todos necesitamos, sea que necesites pedir perdón el día de hoy o que necesites perdonar.
pero tienes que hacerlo. ¿Cuántos quieren unidad? ¿Cuántos quieren que haya unidad en su hogar, en su familia? ¿Cuántos quieren que haya unidad en esta congregación? Se necesita, hermanos, perdonar. Concluyo. Se dicen que en una aldea, muy adentro de un bosque, vivía un anciano que estaba ciego. Y frente a su choza vivía otro que estaba lisiado de sus pies. O sea, tenía que caminar a rastras con sus manos, ¿sí? Y de repente, hermanos, se dan cuenta que el bosque se está incendiando y que las llamas venían, las sentían el calor. Entonces el cieguito, hermanos, vuelto loco, volteaba, caminaba para todos lados y no sabía para dónde correr. Tenía miedo de correr exactamente hacia las llamas. Y el otro que estaba lisiado de sus pies bien sabía por dónde correr, pero no podía hacerlo. Así que fue muy inteligente y le dijo, porque eran muchachos, eran señores que estaban peleados, se mantenían de pleito siempre inconformes uno contra el otro, como esos vecinos, ¿verdad? Que siempre se andan echando uno al otro. Sí. Así que cuando ya sintió el paralítico, hermanos, las llamas casi encima de ellos, le dijo, mira, te propongo un trato. Tú no puedes ver y yo sí veo por dónde tenemos que salir. Yo sí tengo bien claro dónde está la salida. Te propongo algo. Yo te guío, pero cárgame. Tú me cargas y yo te guío. Y los dos vamos a salvar la vida. Así que se trepó sobre el cieguito, a la derecha, a la izquierda, de frente, corre más rápido. Y ahí van y se escaparon los dos. Escuchen bien, hermanos, hasta que no suceda algo así, es que usted va a entender que nos necesitamos unos a otros. Sí. Cuando venga un problema serio, es más, cuando llegue la gran tribulación, usted que está enojado contra el vecino o contra el hermano en la fe, es cuando realmente lo vas a necesitar. Yo le digo a algunos hermanos que no se quieren involucrar, hermanos, que están fuera del cuerpo de Cristo, le digo, ayúdenos a construir y cuando terminemos la construcción, que Cristo venga, le dejamos todo el templo. Porque algunos hermanos es cuando se van a dar cuenta que cómo hacía falta la unidad. Pero ya va a ser demasiado tarde. Porque dice su palabra, hermanos, que busquemos la paz con todos. Que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escucha bien, hermano, si no estás en paz, si no estás en unidad, si siempre te vives inconforme, siempre quejándote, tú no te vas con Cristo. Tú no te vas con Cristo, te vas a quedar. Te encargo que mantengas bien el templo bien limpio, porque te vas a quedar. Pero si tú te pones en paz, por supuesto que te vas a ir con el Señor. Si te mantienes en armonía y unidad, si guardas tu corazón de todo resentimiento y toda amargura, si quitas, como leímos al principio del texto de Efesios, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda contienda, toda amargura, si lo quitas el día de hoy, si renuncias a eso, a todas esas quejas contra tus semejantes, que si sucede la unidad, por supuesto que va a suceder la unidad. Póngase de pie, por favor.